Bien, en este día frío de invierno, releyendo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que en esa Alemania de la década del 20 y 30 analizaba los procesos sociales, económicos, políticos, psicológicos, interactuando esas disciplinas para entender por qué las sociedades perdían la capacidad crítica, la autonomía, eh, se desarrollaban el miedo, la manipulación. Y remito a la Escuela de Frankfurt y a la teoría crítica, sobre todo para pensar algunos procesos que estamos viendo en América Latina, lo que podemos ver están viviendo en Uruguay, de esta unidimensionalidad en la que parecería ser ha entrado el ejercicio de la política, eh, que termina de alguna manera este, trastocando la capacidad dialógica, ¿sí? La capacidad crítica, la capacidad que en última instancia es democrática. Y ese artículo muy interesante que salió en The Guardian, realizado por el uruguayo Quique Kirsenbaum, que vive en Israel, y Peter Beaumont, que analizan qué está pasando después que Uruguay tuvo un 2020 donde política, ciencia, universidad, sociedad lograron sinergias que transformaron a Uruguay en un gran referente de la gestión virtuosa de la pandemia, y que en el 2021 la disociación que se ha ido generando en el sistema político, eh, del gobierno con la ciencia, con los médicos, con las universidades, que la agudización de la mortandad, de las muertes evitables, no lograron tomar decisiones distintas, nos llevan a la reflexión de lo que Hannah Arendt plantea sobre que si la democracia es pertinente, lo es si es crítica. Ella, que era una relativamente pesimista sobre la capacidad de determinadas transformaciones, dejaba ese espacio de pensamiento, de interpelación. Necesitamos desarrollar ciudadanía crítica, y esa ciudadanía crítica tiene hegemonía en la política entendida como la capacidad no sólo de gestionar, no sólo de imponer el estado de hecho, la razón de Estado, sino justamente poder construir, como hemos dicho, el Estado garantista de derecho, pero sobre todo hacer de la política un espacio que construya identidad, construya capacidad de desencadenar iniciativa, sinergias, construcción de consensos en los disensos, que se puedan asumir los conflictos. Bueno, esto es lo que estamos viendo que se está resquebrajando, puesto que el posicionamiento del gobierno uruguayo, centrado en la perspectiva de que hay una inevitabilidad, y como hemos dicho en otras columnas, va a asumir como mal menor la cuestión de la mortandad, la infección de la pandemia, y se juega absolutamente al tema de la vacunación cuando estamos ante la eventualidad del ingreso de una nueva cepa, la cepa Delta de la India. Por tanto, esta visión que llamaríamos miope de la política, termina generando una dificultad en la construcción social, en la legitimación de los procesos políticos, y sobre todo una unidimensionalidad que lleva a que la sociedad comience a desconfiar, comience a abstenerse, o simplemente moverse como rebaño sin la capacidad de generar una interacción que la lleve a superar las situaciones con cooperación en otro aspecto. Debatir esto no es decir que la verdad está en un lugar o en otro, sino justamente es un descubrirlo juntos. Negar la ciencia, negar lo que los médicos dicen,
como datos que pueden llevarnos a comprender la realidad, puesto que las decisiones son políticas. Si la política se para en ese lugar, va a heredar, va a quitarle capacidad a la convivencia. Evidentemente que parecería ser que estamos ante un callejón sin salida en ese aspecto, y la realidad irá mostrando, como hemos dicho, de que las pandemias terminan, más allá que ésta se ha complejizado, pero los costos que ha ido generando, los impactos, habrá que hacerse cargo como sociedad, el sistema político, el partido de gobierno, la coalición de gobierno, porque, como se le dice a las familias que han perdido a sus seres queridos, que no había otra alternativa. Bien, otro tema que me parece muy importante poner sobre la mesa en esta lógica crítica, y es que he firmado junto a otros 120 referentes intelectuales, sindicales, sociales, religiosos de la izquierda, una carta que promueve el cuestionamiento al gobierno de Nicaragua por las situaciones que se están dando. Quienes somos hijos de la revolución nicaragüense por nuestra generación, porque confiamos que esa confluencia entre la tradición sandinista, la tradición marxista, la tradición cristiana, iban a dar origen a una revolución como la dieron, no puede ser traicionada. Y si es cierto que hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta y no olvidar, que está agredida esa revolución por el imperialismo, que hay dificultades para autoafirmarse, nunca esto puede justificar ni la violación a los derechos humanos, ni la persecución y muerte de estudiantes, ni mucho menos el personalismo que se ha ido radicando en el matrimonio Ortega Murillo. Lo digo con dolor porque queremos a Nicaragua, creemos que Nicaragua no es el único problema de los derechos humanos. Colombia, México, Honduras, Guatemala están en peor condición. Pero eso no obvia que digamos que si queremos una sociedad distinta, debemos respetar determinados límites. Y esto parece que se ha deteriorado fuertemente hoy en Nicaragua. Cómo se trató a Ernesto Cardenal, cómo se trata la relación con una oposición que no siempre parecería ser, es saboteadora desde el imperio. Muchas gracias.